Sí, ahora, como bien lo decís, nos acabamos de enterar que 2 de mayo viene para competir la fase decisiva para entrar en fase de grupo y bueno, a encararlo de la mejor manera y tomarlo con la mayor motivación y de lo mejor. Un muy buen plantel. Sí, sabemos lo que es 2 de mayo, va a venir también más que motivado por su primera participación en Copa, creo. Nosotros vamos a mentalizarnos en eso, es una final, porque nos jugamos todo también ahí para entrar en fase de grupo y nada, a encararlo de la mejor manera. Un año que seguramente calificás de positivo, Alan, si sumamos el apertura y el clausura. En el apertura jugaste muchos partidos contra Trinidad, marcaste 7 goles. En el clausura con Guaraní 4, 11 en total. Y el goleador del torneo tuvo 12, o sea, estuviste cerca de ser el goleador del año. Me imagino todavía te da bronca aquel gol que te anularon en Mallorquín. La verdad que sí, en lo personal creo que fue un año bastante exitoso, no queriendo como a nivel grupal, ¿verdad? Porque nos propusimos en este torneo salir campeones. No fue así, tuvimos el vicecampeonato, también es un mérito del buen trabajo que hicimos y como te digo, también en lo personal bastante contento a seguir creciendo y aprendiendo, ¿verdad? Creo que fue un año bastante bueno. Sí, la verdad que sí, no me tocó jugar tanto, pero siempre tengo mentalizado que en cada oportunidad que me toca aprovecharla al máximo. Me tocó también este año de convertir mi primer gol en una Copa Internacional y sumándolo eso de Copa Paraguay creo que fue a nivel personal algo bastante bueno y meritorio también. Sí, obviamente, ¿verdad? Uno siempre se motiva, más aún así arrancar el año. Eh, Creo que tuvimos una buena competencia con Adrián y Walter que hoy en día salieron del club. Me quedo también yo tratar de arrancar de la mejor manera, con la mayor motivación y con todo. Sí, en cada vez que el entrenador me da la opción de jugar por fuera, le da una mano, ¿verdad? Eso es lo primordial, ayudar al equipo. Obviamente me siento un poquito más cómodo arriba, pero siempre hay que respetar las decisiones del entrenador y bueno, lo primordial está en el equipo y tratar de ayudar lo máximo posible. ¿Qué sentís más? ¿El gol que te anularon en Mallorquín o esa chilena que fue al travesaño cuando terminaba el partido contra Luque? Contra Luque. ¿Cuál te hubiera gustado que haya sido gol? ¿El de Mallorquín o el de Luque? Y La como chilena. en lo personal te digo que los dos, obviamente, pero porque, o sea, los dos porque contra Mallorquín terminaba el partido y ganábamos y contra Luque la misma cosa, o sea, en 50-50 me quedo, pero me hubiese gustado más el de chilena, Hubiera sido lindo con la sinceramente. chilena. ¿Cómo es Arce trabajando con los delanteros? Y la verdad que hacemos muchos trabajos tácticos en la posición, buscar los espacios, en tratar de tomar buenas decisiones arriba, aguantando, rebotando, haciendo que los jugadores por fuera tengan espacio para recibir el balón y bueno, nosotros cumpliendo el rol de tocar el área y de tratar de hacer el gol, ¿verdad? Y realmente me tomé el descanso, ¿verdad? En las vacaciones, mirando un poquito también así, ¿verdad? De lo que vendrá para el año que viene. Obviamente siempre, como nosotros nos vamos a otro club, somos bienvenidos y también para ellos que van a venir a aportar, que va a ser lo primordial, ¿verdad? Obviamente, y van a ser muy bienvenidos porque tenemos un grupo muy sano y humilde. Yo creería que este año fue uno de los años. Realmente fui creciendo año tras año. Una evolución. Sí, una evolución de año tras año. Arranqué Rubiñú, debuté en primera, luego en Guaraní, debuté otra vez, o sea, después de 4 años volví a estar en primera.
Y creo que fui madurando, ganando experiencia, con resistencia también la misma cosa. Y este año creo que fue uno de los años que mayor experiencia gané y fui creciendo a nivel personal también. Hoy en día creo que soy uno de esos delanteros modernos que busca los espacios, va a incomodar a los defensores y creo que también tengo un buen juego aéreo, ¿verdad? No muchas veces se ve, pero creo que soy muy movedizo, ¿verdad? Y creo que esa es mi característica. Alan, con los defensores, ¿cómo andamos? ¿Quiénes te parecen dos o tres defensores más difícil? ¿O porque son rudos, porque son grandes, o porque son fuertes, o porque son rápidos, porque son tiempistas, o porque tienen su maña? Dos o tres defensores de algunos equipos al que te cuesta más enfrentar. Y este año me tocó en Patiño, también es muy, muy duro. Luego en la Copa Internacional tuve la experiencia, como te digo, en los centrales de Boca, Altamirano, creo que es. Y acá Barreto, ¿verdad? Que es uno de los buenos centrales que te pesadea todo el partido, no te deja respirar como se dice. Y nada, creo que ellos son los que fueron más rudos, ¿verdad? Sí, obviamente. Nosotros de chicos soñamos, ¿verdad?, con jugar una Copa Internacional y más aún en un estadio así lleno y con grandes figuras. Y luego logras dimensionar dónde estás y creo que fue una experiencia única y jugar contra grandes jugadores como Advíncula, Chiquito Romero y Cavani, no, creo que es algo que como jugador es bastante meritorio, ¿verdad? Y obviamente a campeonar. El grupo y el club mismo te, te presiona a salir campeón, a pelear el campeonato. Y luego tenemos dos objetivos, ¿verdad? Que es pasar de fase a la Sudamericana y luego campeonar, que es lo más importante para encarar este 2025. Fuiste uno de los goleadores de Guaraní en el clausura. Adrián Alcaraz primero, Walter González y Alan Pereira. ¿Con cuáles de los goles te quedas? ¿Cuál el gol que te parece más lindo y cuál fue el gol que te pareció más importante con la camiseta de Guaraní en este semestre? Yo creo que el de Cerro, ¿verdad? El 2-1, que luego de bastante tiempo otra vez volví a convertirle a Cerro y creo que con ese me quedo de este año, de este torneo. Y me trajo un recuerdo también de que cuando debuté también fue contra Cerro y por eso creo que con eso me quedo con él. ¿Por qué empató tantos partidos Guaraní? ¿Por qué empató 14 de 22 y cuántos de esos crees que tenía que ganar sí o sí el legendario? De esos partidos creo que ganando tres, nosotros hoy en día Están en Libertadores. estamos en Libertadores y peleamos el campeonato, o sea, salíamos campeones, como así decirlo, porque no estuvimos otra vez tan lejos de Olimpia. Y creo que fue por pequeños detalles nomás que se nos fue los partidos, ¿verdad? Contra Luque, contra Meliano mismo y esos pequeños detalles te hacen marcar diferencia y creo que eso fue lo que hoy en día no hablamos de un campeonato. Tomar las mejores decisiones, creo que eso es lo primordial, ¿verdad? De tomar con calma cada balón disputado y con serenidad y estar más fino a nivel técnico también, ¿verdad? Creo que eso fue lo más importante, a tomar buenas decisiones y correctas. Y realmente siempre lo llevo a mis padres y hermanos, siempre me inculcaron valores y creo que fue eso lo que años anteriores hacía con el Día del Niño, ¿verdad? Lo que me sobraba de un poquito, creo que le daba a los niños porque a mí me tocó pasar eso en el Día del Niño. Este año no pude hacer y bueno, tomé esa iniciativa luego de eso para la gente que trabaja con nosotros, que están en el día a día, los utileros, oficios, y creo que fue algo de corazón que siempre llevo en cuenta porque mis padres y hermanos siempre me inculcaron esas cosas de hacer
pequeños actos que marcan la diferencia.